Buenas noches, Demasiado. eh, ¿cómo están? Eh, bueno, ahora empezamos la clase. Espero que después de un día largo estemos todavía con pilas para revisar un poco de reaseguro bueno, lo programado para hoy. Eh, ya José les ha debido compartir en el módulo el cuestionario, ¿sí? ¿Esa es la tarea? Porque hay otra tarea, ¿no? De una averiguación. Sí, en realidad tenemos dos foros más, que son el 3 y el 4, ¿sí? Sí. Y adicionalmente hay un cuestionario que es el que tiene que valer 10 puntos, ¿sí? Cada foro vale 5 puntos, como les comenté al inicio de la materia. Y este es el último trabajo que van a tener, digamos. Lo he tratado de hacer bien práctico en base a lo que hemos revisado. O sea que no creo, salvo tengan alguna duda, me la consultan, pero pienso que es un poco el resumen, es un cuestionario, un resumen de todo lo más relevante del curso, y pienso que las personas que lo respondan, bueno, obviamente han podido recuperar mucho conocimiento de la materia, ¿sí? Eh, a ver, voy a empezar ahora a ver un poco lo que quedamos la anterior clase, pero no de la presentación, sino de la parte que hablábamos del reglamento que quedaba por revisar. ¿Cuál es la intención de revisar un poco el reglamento de reaseguro pasivo? De que puedan ubicarse y entender más de lo que, un poco más de lo que van a aprender ahora, pero en relación a lo que en la práctica, por lo menos el área técnica de reaseguro ve. Y bueno, un poquito más para que entiendan los que no ven el tema, conozcan, amplíen un poco sus conocimientos desde el punto de vista regulatorio, pero no solo del punto de vista regulatorio, sino que hay algunos elementos que son regulares de el procedimiento de registro de reportes de conciliación. Pero en todo caso, vamos a verlo así de manera resumida y rápida. ¿Me pueden ver aquí la resolución, esta imagen? Sí, sí, Lisa. Muy bien. A ver, ¿cuál es el reglamento de reaseguro pasivo y qué es en realidad? Como les comenté también en la primera clase, el reaseguro pasivo es el procedimiento mediante el cual una entidad aseguradora local cede riesgos al reaseguro, ¿sí? A diferencia del reaseguro activo, que tiene otra definición. Entonces vamos a hablar básicamente de la reglamentación que las compañías de seguro local tienen que cumplir en los procedimientos de cesión de riesgos a reaseguro. O sea, yo coloco pólizas y voy a ceder parte del riesgo a los reaseguradores. Eso es lo que reglamenta esta resolución administrativa. En lo relevante, nos vamos a ir a la parte, bueno, considerando son antecedentes, en los resuelves. Acá, cuando hablamos del reglamento de reaseguro pasivo, tenemos que encontrar algunas definiciones importantes. Las cesiones directas a reaseguro, que es lo que hablamos de reaseguro pasivo, ¿qué entendemos por calidad de reasegurador? En la normativa se establece, ¿no?, que las entidades de seguro autorizadas para operar en Bolivia, que serían, ejemplo, no sé, la boliviana, Visa, otras, ¿no? Solo podrán, ¿no?, efectuar cesiones de riesgo correspondientes a seguros voluntarios u obligatorios, que son cualquier tipo de seguro. El obligatorio, por ejemplo, sería el SOAT, ¿no? Voluntario sería cualquier seguro privado, ¿no? Automotores, incendio, etcétera, ¿no? Entonces dice que solo podrán realizar cesiones de este tipo de seguros a reaseguradores cuya calificación de riesgo sea como mínimo equivalente a Standard & Poor's, ¿no? Triple B. Lo que les decía, la calificación de riesgo, ¿no?,
era básicamente una medición, ¿no?, de la solvencia, de la capacidad de pago y plazos en los que pueden realizar los reaseguradores, ¿no?, o cumplir los reaseguradores los compromisos suscritos. Entonces, el mínimo requerido para operar en Bolivia sería la calificación triple B, que está acá, según la calificadora Standard & Poor's. Ahora, hay equivalencias. En AM Best, que es otra calificadora internacional, la equivalencia a triple B según Standard & Poor's sería B++, ¿sí? Pero eso no es tema muy importante o que lo tengan que memorizar, porque la base es esta. Triple B según Standard & Poor's. El reaseguro debería cumplir con lo mínimo. Ahora, la aclaración que hace este reglamento es que esta calificación tiene que ser una calificación internacional, no una calificación local, que una calificación local es la que emiten las calificadoras locales, ¿no? Y hacen evaluaciones a nivel local, ¿ya? Otro elemento que también tenemos que considerar, que el reglamento exceptúa del registro la calificación de riesgo de los sindicatos de Lloyd's de Londres para seguros voluntarios u obligatorios. Ahora ustedes dirán, ¿por qué ellos están exentos? Bueno, uno, porque son un mercado de reaseguro bastante prestigioso y ningún reasegurador que participa en el Lloyd's, o sea que es suscriptor de Lloyd's, tiene una calificación menor a A. Y obviamente A es más todavía que la triple B de Standard & Poor's que tenemos. Entonces, por eso definitivamente se la ha excluido del registro, o sea, están exentos del registro, ¿sí? Otro elemento que también es importante tomar en cuenta en este reglamento, que la aplicación de la calificación mínima, ¿no?, no será requerida a empresas aseguradoras y reaseguradoras que se encuentren sujetas a supervisión directa de la superintendencia. En este caso, las superintendencias ha cambiado de nombre, actualmente es la APS, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere? Que las compañías locales que suscriben riesgos de seguros y que están autorizadas a suscribir riesgos de reaseguros no requieren ninguna exigencia adicional. Hablamos de las que conocemos actualmente, Credit Form, digamos, seguros y reaseguros. Puede hacer reaseguro. Ustedes se van a ubicar las que están autorizadas para reaseguro por la razón social. Muchas dicen, no sé, la boliviana seguros y reaseguros. Puede hacer la emisión de pólizas, como puede contratar o otorgar respaldo de reaseguro, ¿no? A nivel local e internacional. ¿Ya? Eso es un poquito lo más relevante que hay en la primera parte. Otro elemento, y es lo que les comentaba, que este reglamento, ¿no?, emite normativa para el registro de reaseguradores extranjeros. Cuando hablo de registro de reaseguradores extranjeros, hablo de los reaseguradores que operan en el mercado local, pero su residencia es en el extranjero. Hablamos de Europa, Asia, Estados Unidos, cualquier país que no sea el nuestro, ¿ya? Entonces, ellos tienen requisitos para que, obviamente, les demos un certificado de vigencia anual. De manera referencial y rápida, esto solo lo tienen de memoria o lo maneja de memoria el personal de la compañía que gestiona esta documentación. Les voy a citar algunos. El registro mercantil del país de origen, ¿sí? Los datos que identifican al reasegurador. Aquí nosotros exigimos un certificado emitido por la autoridad supervisora del país de origen, ¿sí? O sea, hablando de superintendencias de los países europeos, de Estados Unidos, que ellos certifican la existencia de ese reasegurador. Otro requisito importante es el último rating obtenido en la gestión. Lo que les decía, esto nos indica o nos puede ayudar a valorar el riesgo de crédito de una entidad reaseguradora. Cuando hablo de riesgo de crédito, un poquito les reitero, hablo de que me tengo una probabilidad mayor de que me pague, ¿no?, y que honre sus compromisos conmigo mientras su calificación sea más alta. Cuando es más baja, obviamente, el riesgo de crédito, o sea, que no me pague la deuda o no honre las obligaciones contraídas, es alta. Otro elemento y final,
para este tipo de registro es pedirle los estados financieros y o memoria anual de la última gestión. Como verán, los estados financieros básicamente es información de producción, siniestros, reaseguro, activos, pasivo, patrimonio de las empresas, que nos ayuda también a valorar cuál es la liquidez, solvencia de estas entidades aseguradoras y obviamente ver el resultado del periodo. Cuando hablo del resultado del periodo, hablo del comportamiento de los ingresos menos los egresos de esta empresa y si está en pérdida o si está con utilidad. Y como vemos en los últimos años, bueno, en realidad este estado financiero es un comparativo del último año y el penúltimo, entonces vemos un poco el comportamiento complementando el tema del último rating, que hace la evaluación de los últimos 5 años. En resumen, esa es la parte de los requisitos que la autoridad exige para otorgar el certificado de registro a un reasegurador extranjero. Tenemos la otra parte, que es los requisitos, ¿no?, que deben cumplir los corredores de reaseguro para, obviamente, participar o trabajar de manera paralela a nuestros corredores de reaseguro locales, ¿no? Pero también tenemos algunos requisitos que son más operativos, ¿no? Y que obviamente deben adecuarse a los estándares internacionales. Cuando hablamos de esto, ¿no?, ¿qué obligaciones deben cumplir estos corredores de reaseguro? ¿No? La corredora de reaseguro que trabaje como intermediaria, en este caso de reaseguro, entre una empresa reaseguradora, puede ser local o extranjera, y una aseguradora local, hablamos, como les pongo ejemplos, Alianza, Fortaleza, por decirles, esas son nuestras aseguradoras locales, será responsable ante la aseguradora de las colocaciones que realicen en el mercado de reaseguros. Esta responsabilidad se refiere de manera enunciativa, pero no limitativa, aquí. Es una responsabilidad importante que los términos y condiciones del contrato, ¿no?, que este no sea lesivo a alguna de las partes. Cuando hablo de los términos y condiciones del contrato, que el respaldo obtenido para la cobertura sea lo más similar a las condiciones emitidas en la póliza. Lo que reitero es que cualquier póliza que necesita reaseguro para tener cobertura al 100%, en pocas palabras, debería ser en lo ideal una copia de la póliza de seguro. Obviamente siempre va a haber alguna que otra variación, pero esto lo evalúa el área técnica, el personal responsable de las colocaciones, ¿no? Que si hay alguna diferencia, ¿no?, la compañía tenga la suficiente solvencia para hacer frente, ¿no?, a las obligaciones que se comprometa al emitir la póliza, ¿no? Cuando que no sea lesivo, bueno, que genere algún perjuicio a la entidad aseguradora. Un elemento importante es cuando se habla de un contrato de reaseguro, cuando hablamos del arbitraje, por lo general se debería poner el país de origen. O sea que si se va a resolver algún proceso arbitral, se utilice los medios judiciales del país de origen. Eso es lo más recomendable. Obviamente hay algunos contratos de reaseguro que establecen que las cortes internacionales van a resolver los problemas de conciliación y arbitraje. Eso no es recomendable. ¿Por qué? Porque irte tú, digamos la boliviana, un ejemplo, ¿no?, a arbitrar a un país, a Londres, ¿no?, donde tienen otras normas, es bien difícil ir a ganar. Otro es el costo, ¿no?, de viajar, de los honorarios de los representantes de la compañía, etc. Entonces, hay que ver siempre elementos que beneficien a la compañía más que la perjudiquen, ¿no? Que no sea contrario a la legislación vigente en Bolivia, elementos que no tienen que vulnerar nuestra normativa, que toda información material y pertinente para la suscripción del riesgo sea puesta en conocimiento del reasegurador. En pocas palabras, que se mantenga o que se aplique el principio de la máxima buena fe. En este caso, como intermediario, que recupere toda la información que le provee a la compañía. Obviamente el asegurado inicialmente le ha provisto esa información a la compañía, pero que el intermediario se la provee al reasegurador
para que pueda evaluar el verdadero estado del riesgo en el momento de la emisión o la emisión del documento de reaseguro. Una preguntita. Sí. Los términos y condiciones que están antes de la póliza que el reaseguro los da, ¿eso se denomina binder o qué es binder? El binder entiendo que es el detalle de condiciones. En realidad binder nos mandan es el total, el placing slip, que es el perfil del riesgo. Eso es. Todas las condiciones otorgadas o respaldadas en este caso. ¿Perdón? Entonces es lo mismo el slip que el binder del reaseguro. En realidad nosotros manejamos como similares o iguales. Porque cuando nos mandan a la APS, por decirte, el registro de una póliza facultativa, nosotros le pedimos el placing, ¿no? O el wording, que llamamos. Pero ese binding que me dices, entendemos que debería ser lo mismo. No creo que una compañía o un reasegurador emita un respaldo parcial o solo de las condiciones particulares, ¿no? De un respaldo de una póliza. Entendemos que cualquier respaldo de reaseguro, sea placing, wording, sin slip, ¿no? Son el total o el documento completo que respalda la póliza, que en el mejor de los casos debería ser igual, pero no necesariamente, ¿no? Pero entendemos que debería ser ese. Ya, gracias. Ok. Ahora, voy a bajar un poquito, me voy a ir a hacer una aclaración o una complementación acá. Lo que hablábamos, hemos hablado del registro de los corredores de reaseguro, de los reaseguradores, perdón, de los reaseguradores extranjeros arriba. Hemos visto algunas obligaciones de los corredores de reaseguro de acuerdo al reglamento, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco qué documentación se requiere para el registro de los corredores de reaseguro extranjero en Bolivia. Cuando hablamos, muchos, no sé, creo que muchos trabajan en el tema de intermediarios de seguros. Todos saben que los intermediarios de seguro, cuando hablo de intermediario es el corredor de seguro, para mantener vigente sus operaciones, tiene que contar con una póliza de errores y omisiones, ¿sí? Esta alcanza 1 millón por responsabilidad civil, obviamente profesional, y una cobertura de hasta $50,000 por, en este caso, el respaldo de la cobertura de fidelidad de empleados. Es muy similar el requisito que se exige a las entidades reaseguradoras extranjeras. Igual hablamos de una póliza de errores y omisiones, ¿no? Aquí hablamos también del registro mercantil, similar al anterior. Datos que identifiquen al corredor de reaseguro, ¿no? El certificado de la autoridad supervisora del país de origen. Obviamente, si ustedes leen completamente este reglamento, van a identificar que hay unas legalizaciones. Para que un documento valga en Bolivia, un documento emitido en el extranjero, tiene que tener algunas legalizaciones, ¿no? Entonces, eso es lo único que habla aquí adicionalmente, pero es un tema, yo lo llamo de forma. Para nosotros, para los fines de estudio, en realidad, con identificar un poco el documento, por lo menos pienso que es suficiente. ¿Sí? Aquí, bueno, estamos hablando de la póliza de errores y omisiones o certificado de seguro de dicha póliza. Y obviamente aquí, si es que hay un representante de la corredora, bueno, deberá presentar copia legalizada de la nota que acredite su calidad de representación, que hablamos de un poder de representación en la mayoría de los casos. ¿Sí? Ahora, aquí esta parte se la ha derogado, o sea, se la ha eliminado. Nos vamos a ir a los requisitos acá. Me voy a ir a algunas obligaciones específicas que las compañías, bueno, monitorean y obviamente tienen plazo para presentar y todo, pero vamos a ir a los más importantes. Uno, cuando una compañía suscribe un riesgo, podría suscribirlo sin necesidad de reaseguro, pero hasta un límite que está establecido en la ley.
Cuando hablamos de ese límite, hablamos de un 15% del margen de solvencia por riesgo individual. Cuando hablo esto, estoy hablando de la retención. Y cuando hablo de un 15% del margen de solvencia, voy a aclarar un poco qué es el margen de solvencia. Es un régimen normado, ¿no?, de solvencia, así como las reservas y las inversiones, pero en este caso se llama el régimen de margen de solvencia. Es un requisito, ¿sí?, de solvencia que se le exige a todas las entidades aseguradoras. Tiene un reglamento de cálculo este margen de solvencia, pero les doy un ejemplo que el monto está alrededor del 1 millón, o sea, dependiendo del tamaño de cartera de la compañía o de su siniestralidad, pero supera el $1 millón. Entonces, cuando queremos un poquito estimar a cuánto más o menos equivaldría el 15%, ¿se oye? ¿Perdón? ¿Se cortó? Sí, se No oye. se oye. Ya. Van a disculpar, es que me aparecen algunas imágenes como alertas y pienso que se ha cortado, pero van a disculparme. Si nosotros quisiéramos estimar más o menos cuánto sería lo que la compañía podría, si obviamente lo autoriza el área técnica o el directorio, ¿no?, asumir así, de esa manera, los riesgos, un 15% podemos asumir de $1 millón. ¿Cuánto es el 15%? Entonces hablamos de unos $150,000, ¿no?, que la normativa permitiría que una entidad aseguradora asuma. Pero una cosa es lo que permite la ley y otra es la administración razonable de los riesgos y cúmulos de riesgos por parte de las compañías. Por lo general, las compañías establecen límites mucho más bajos para la retención de los riesgos. Ejemplo, están en vida, en accidentes personales. Las retenciones fluctúan entre $10,000, $20,000, ¿sí? En seguros generales estamos hablando de un poco más, $100,000 hasta $150,000, dependiendo, ¿sí? Pero esto es como un elemento para que lo analicen, complementario para su conocimiento. Ahora, otra cosa que ya la vimos arriba como obligación, es la obligación de la entidad aseguradora de monitorear la calificación de riesgo de las reaseguradoras con las que opera. Ahora, bueno, ya dice ahí arriba, ¿no? Pero en realidad esto es una aclaración. ¿Por qué? Porque las entidades aseguradoras con este párrafo pequeño no pueden eximirse o aducir no conocimiento cuando se les identifique que un reasegurador que respalda un porcentaje de reaseguro no cumple con el rating. O sea, no puede decir, ay, no, desconocía, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya directamente te están generando la normativa una obligación. Entonces, que cualquier colocación que realice algún broker, ¿no?, que tú identifiques que no cumple con la calificación mínima, tú le puedes decir al broker que recoloque el riesgo directamente, ¿sí? Y si lo asumes, bueno, asumes el riesgo también normativo, ¿no?, y sancionatorio que puede generar. Bueno, y el riesgo de crédito, ¿no?, que también, como les decía, un reasegurador que no cumple el rating mínimo, ¿sí?, es un reasegurador que obviamente tiene un riesgo alto cuando tenga, ¿no?, que asumir los compromisos a través de los contratos que suscriba. Ahora, otra Licenciado, obligación. disculpe, una pregunta. ¿Sí? No sé si hay alguna parte en la normativa que obliga a las aseguradoras, digamos, a contar con 2 calificadoras de riesgo o más. En realidad, Porque creo que lo menciona solamente en el reglamento de calificadoras, que dice que sí debemos tener obviamente la calificación, pero no te condiciona a que tengas una o más de 2. sí, mira, esa parte de cuando hablamos de las calificaciones, en este reglamento estamos hablando de los reaseguradores extranjeros. Ellos solo nos presentan una. Entiendo un poco lo que me quieres decir es cuando hablas, por decirte, de Gimani, o sea, de las locales, ¿sí? De la vitalicia. Sí. Uh-huh. Sí, en realidad no veo yo esa parte, pero la otra vez estaban consultando
dónde está en la normativa. Hablaban que más que regulación de la APS, es una regulación de la ASFI, ¿sí? Pero yo por lo menos no lo terminé de ver, pero en todo caso las compañías todas mandan dos calificaciones. Había una que dejó de mandar, sin embargo se le ha mandado una carta. Entiendo que ya se adecuó al común de todas las aseguradoras, pero entiendo que hay una normativa de la ASFI. Lastimosamente yo no manejo esa normativa, pero voy a tratar de ver esto para mañana o para el viernes, sí, si es que me das tiempo, Ah, ya, doctor. voy a tratar de Perfecto. averiguarlo. Ya, ¿Sí? gracias, doctor. Sí, gracias. Ok. Ya, esta es que la obligación de las compañías de cuidar la calificación de los reaseguradores, ¿no? Y obviamente del registro de sus corredores de reaseguro. ¿Ya? Aquí hay un tema que es importante y por eso también cuando se revisa los contratos se hace un filtro, es la periodicidad de conciliaciones. Las empresas de seguros deberán efectuar conciliaciones con el reasegurador local y extranjero por lo menos cada 3 meses. Es lo que les comentaba anteriormente, ¿no? El reasegurador, o sea, la compañía debería conciliar. Cuando hablamos de conciliar es comunicarse y obviamente mandar los reportes de información, ¿no? Hasta 3 meses como máximo. La normativa no permite que sea a 4 meses, por decir. No puede superar los 3 meses estos procesos de conciliación de contratos automáticos. Y aquí hablamos de contratos automáticos. Cuando hablamos de las conciliaciones, son los reportes, ¿no? El resumen del estado de cuentas, ¿sí? Que son información que se remite al reasegurador. Estos son documentos Excel, ¿sí? Este es un reporte, un cuadro de sumas y restas, ¿no? Con saldos, ¿sí? Y esto se realiza de manera trimestral y posterior al cierre del trimestre tiene la compañía un plazo de alrededor de 30 a 60 días para proceder con los pagos, una vez que ha dado el reasegurador la conformidad a los estados de cuenta y borderos, ¿sí? ¿Alguna duda? Muy bien. Otro elemento importante que reglamenta esta normativa es la obligación, ¿sí? Aquí la que más me interesa es la obligación del registro de contratos de reaseguro automático, ¿sí? Lo que les decía, que es un contrato de reaseguro automático, es en el cual la compañía aseguradora se ha comprometido a ceder todos los riesgos de los ramos que ampara el contrato y el reasegurador se ha obligado a reasegurar todos los seguros que yo suscriba como cedente, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con los facultativos? Esta normativa no la alcanza. Por eso las entidades aseguradoras no mandan a registro sus contratos facultativos, ¿sí? Solo mandan los contratos de reaseguro automático, que son pocos contratos, pero que obviamente respaldan un gran número de pólizas de, obviamente, la aseguradora local. Ahora, cuando hablamos de la periodicidad de envío, obviamente deberían pasarlo dentro de las 48 horas de haber suscrito el respaldo de reaseguro, informar a la APS y aquí tienen 45 días para enviar los documentos ya firmados a la APS, ¿sí? O sea, tienen 48 horas para informar de la existencia del respaldo de reaseguro automático y tienen 45 días calendario para enviar los documentos firmados. Cuando hablamos de para enviar los documentos firmados, hablamos de las copias legalizadas de contratos o copia original del contrato firmado por los reaseguradores. Entonces, este plazo incluiría el envío del reasegurador, ya sea por DHL, de la copia debidamente firmada del contrato a la compañía, la cual obviamente saca una copia legalizada y nos la manda, ¿sí? Y básicamente eso sería, o ese sería el detalle, en resumen, del único reglamento que se tiene de reaseguro, ¿no? Para las entidades del mercado local.
¿Alguna duda, consulta al respecto? Muy bien. Voy a pasar ahora a la presentación, la que estábamos viendo la última vez, ya entrando a las cláusulas comunes de contratos no proporcionales. La clase anterior vimos las cláusulas más comunes, ¿no? En el tema de contratos proporcionales. Voy a abrir. Esta es la página 24. Por favor, no sabía. Ujú. Y ya. Aquí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Un poco contenidos de cláusulas en contratos no proporcionales. Cuando hay un apartado específico que se llama objetivo y alcance del contrato, su contenido es más o menos el siguiente. El objeto de este contrato son los siniestros que ocurran durante el periodo y en el territorio que se indican en las condiciones particulares. Ahora, hay una cosa que tener en cuenta con esta estipulación y hay que tener mucho cuidado. Cuando hablamos, a diferencia de un contrato proporcional, cuando hablamos de contratos automáticos, les voy a poner el ejemplo de una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de un año cualquiera. Cualquier póliza que suscriba uno, ¿no? Dentro de esa vigencia y que esté amparada por el contrato, ¿sí? Va a estar amparada aún después de que concluya la vigencia del contrato, ¿sí? Ahora, salvo se estipule un corte de cartera, ¿ya? Estoy hablando de que a la fecha de corte de vigencia del contrato, yo agarro y digo, ya reaseguro, no quiero continuar con ese contrato, le voy a transferir la parte de los riesgos, en este caso la prima que todavía no se ha devengado, la voy a pasar a otro reasegurador, ¿sí? Y o en otro caso puede ser que se estipule, uno es cut-off, el que digo, ¿no? Que hago un corte y la transfiero esa cola de riesgo que sigue todavía latente a otro reasegurador. En ese caso es cut-off. Otro caso es en el que yo suscribo durante la vigencia cualquier riesgo, ¿sí? Y el riesgo sigue amparado por el mismo reasegurador hasta que acabe la vigencia de esa póliza emitida. Ahí llamamos que la cobertura es run-off, ¿sí? Esos dos casos tienen que ver con los contratos de reaseguro automático proporcionales. Ahora, aquí les hacía notar eso, ¿por qué? Porque en los contratos estos de XL establece solo que ampara los siniestros que ocurran durante el periodo. Entonces quiere decir, ¿no? Que si inicia el contrato el 1 de enero y termina el 31 de enero, el 1 de enero del año siguiente no voy a tener respaldo de este contrato. ¿Sí? ¿Se entiende esa partecita? Sí. Ya. Bueno, eso es lo que les quería decir. Entonces, siempre hay que tener claro que este contrato tiene un periodo de cobertura para siniestros y solo los siniestros que ocurran dentro de la vigencia del contrato. No podríamos manejarlo como un run-off en un cuota aparte con esa condición. ¿Sí? Ese es un tema que alguna vez ya me llamó la atención y tuve que arreglar. El tema de la política de suscripción. La compañía se compromete a no introducir cambio alguno en su política de aceptación y de suscripción en cuanto a los negocios a los que se refiere este contrato. Es lo que hablábamos, es muy similar al tema de los proporcionales automáticos, que obviamente la política acordada es la que se tiene que respetar. Otro apartado es el de la prioridad o deducible. Ya les había comentado que los contratos de reaseguro no proporcional no tienen cesiones, tienen un pago de prima. Y al no tener cesiones,
de alguna manera tenemos que distribuir, ¿no? O repartir las obligaciones. Cuando hablamos de los XL, hablábamos de la prioridad y de la cobertura. Cuando hablo de prioridad, también se llama la prioridad deducible, ¿sí? Sobre estos dos va la cobertura del reasegurador. Entonces, ¿qué quiere decir la prioridad deducible? Y aquí la definimos, ¿no? Se refiere a los montos de la compañía que la compañía retiene por cuenta propia, ¿no? En cada riesgo o en cada póliza. En este caso, la prioridad va a ser la responsabilidad que asume la compañía, ¿no? Y el reasegurador asumirá cuando el siniestro supere esta prioridad. Aquí no va a haber proporcionalidad para nada, sino que en caso de siniestro supera la prioridad de la compañía, yo le puedo exigir la cobertura al reasegurador. A eso nomás nos referimos con la prioridad. El funcionamiento del contrato. Aquí habla un poco de generalidades, pero es importante mencionarlo. El reasegurador indemnizará a la compañía en la parte neta final de su participación, aquella parte de la pérdida neta final que en cada evento de siniestro exceda el deducible hasta el límite establecido en las condiciones particulares. Entonces vamos a tener un ajuste y liquidación y vamos a establecer que el siniestro, ¿no?, superó la prioridad y vamos a proceder a indemnizar. ¿Qué se entiende por pérdida neta final? Se define como la suma efectivamente pagada por la compañía con respecto a un evento de siniestro. En pocas, es el ajuste y liquidación final, ¿no? O sea, el monto efectivo que yo tengo que pagar, que se ha determinado y me comprometí a pagar. Evento de siniestro. Se define como la totalidad de siniestros individuales que ocurran en un solo evento como consecuencia de un riesgo amparado por el contrato. Ahora, si lo leemos así, estaríamos hablando de un XL por evento, ¿sí? Porque hablamos de, se define como la totalidad de siniestros individuales que ocurran en un solo evento. Entonces, si son varios riesgos en un solo evento, hablamos de un XL, ¿sí? Si habláramos de siniestro individual, ¿no?, en un evento, hablamos de un XL por riesgo, ¿sí? Gráficamente hemos visto cómo funcionan estos contratos y este término, o por lo menos la definición de evento, va a variar dependiendo si hablamos de un respaldo de reaseguro por evento o por riesgo. Ahora, también hay algunas definiciones adicionales, ¿no?, que dicen, definiendo el evento, al periodo de 72 horas, ¿sí? A todo siniestro, toda póliza que se active durante el periodo de 72 horas también es válido, ¿sí? Estás definiendo qué vas a entender por evento. Sin embargo, aquí la clave es determinar si vas a amparar póliza por evento o pólizas por evento, ¿sí? Esta definición no la van a encontrar en contratos proporcionales porque solo le aplica a los no proporcionales y es lo que les decía. ¿Qué pasa cuando se consume parte de la cobertura del reaseguro? O sea, del respaldo de reaseguro en un contrato no proporcional. Les decía que se consume, ¿no? Hay que reinstalarla, ¿no? En una póliza de seguros creo que se llama rehabilitación automática de la suma asegurada. En este caso, si bien el concepto es muy similar, en el contrato de reaseguro no se rehabilita automáticamente y sin cobro de prima, ¿no? O automáticamente, tiene que obviamente comunicarse y todo el tema. Pero esto tiene un costo y tiene dos métodos de cálculo, el tema de la reinstalación, pero lo vamos a ver después. Se refiere a la parte de la cobertura consumida por una pérdida, será reinstalada automáticamente, por la cual la cedente deberá reconocer el pago de la prima a la prima correspondiente. O sea, les decía que si el siniestro supera la prioridad, el reasegurador va a asumir una proporción hasta el límite que ha otorgado en el contrato. Entonces, supongamos que se utiliza la mitad de lo comprometido. Si yo no comunico, porque si se acaba la cobertura, se reinstala, obviamente con pago de prima, pero si es parcial,
habría que ver que esto también se pueda reinstalar, ¿no? Para tener al 100% la cobertura, y eso representa un proceso, el proceso de nuevo complementar la cobertura utilizada para un posterior siniestro, es el proceso de reinstalación, y es un proceso que genera obligación económica, o sea, pago de prima, ya sea prorata temporis o prorata monto de cobertura utilizado. ¿Qué es la prima de reaseguro? Esta es la prima que les comentaba, que en reaseguro proporcional es una cesión. En el XL no hay cesión, es un costo, y este costo se llama prima y se calcula, ¿no? En base a una tasa. Esa tasa, bueno, es el burning cost que calculan. No hay varios métodos, pero se aplica a la prima recaudada, ¿ya? Inicialmente, el contrato de reaseguro XL, cuando se lo cotiza, establecen EPIs, que son las primas esperadas que uno piensa recaudar a través de la colocación de riesgos, ¿sí? Y hay un estimado, aplican la tasa a ese EPI, a la prima estimada, y obviamente te emiten como compañía local el costo de tu cobertura, ¿sí? Te dan la tasa y te estiman el costo de la cobertura. Ahora, ese costo de la cobertura puede ser una prima mínima o mínima de depósito, depende cómo lo acuerden. Sin embargo, es una prima estimada, ¿ya? Ahora, al concluir la gestión, yo ya voy a tener claro cuánto de prima he recaudado, ¿sí? Cuando hablo de prima, no hablo de prima comercial, ¿sí? Hablo de la prima neta. Ahora, ¿qué diferencia o qué efecto, ¿no?, genera que esta prima sea mínima o de depósito, mínima de depósito? Es como, ¿alguien conoce cómo se comporta la prima mínima para las pólizas de transporte? No, ¿cómo es? Bueno, la cotización, te emiten una prima mínima. La prima mínima es la que tú vas a pagar, ¿sí? Pero no has terminado de pagar. ¿Por qué? Porque esa prima te van a cobrar, como las pólizas de transporte son flotantes, ¿ya? Tú tienes cargas a lo largo del año, ¿sí? Entonces es una prima mínima la que te estiman, una como prima anticipada estimada, que se va a llegar a ajustar a fin de gestión. Tú no te van a cobrar cada viaje del medio transportador, o sea, de la póliza de transporte de la carga. No te van a cobrar, sino vas a tener ciertos reportes que mandarle a la compañía, ¿no? Son reportes periódicos que acuerda la póliza, ¿no? Que le comunicas a la compañía, ¿no? Para que vaya tomando el control, y obviamente al final de la vigencia te van a hacer el ajuste total de la prima que debes en realidad. En reaseguro, cuando hablamos de esta prima mínima, tiene una similar aplicación, porque te están aplicando la prima mínima sobre la prima neta estimada que has proyectado. Pero tú puede ser que vendas más pólizas o menos. Entonces, ¿qué pasa con la prima mínima? Que si tú has vendido más pólizas, entonces la prima que le vas a tener que complementar al reasegurador va a ser un poco más, o sea, un pedacito más por las primas adicionales que has vendido, o en caso de que vendas menos pólizas, te va a devolver un poco de la prima que has depositado, o sea, la prima mínima, perdón, ¿sí? De la prima mínima que has dado, te va a devolver en caso que tus primas sean menores a las del EPI, que es la proyección que has hecho. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la mínima y de depósito? Es que si al concluir la vigencia, ¿no?, y evaluar las primas recaudadas y tus primas superan la prima estimada, tú le vas a pagar al reasegurador el excedente que le corresponde por las primas adicionales recaudadas. Pero si la venta de las primas, o sea, de la comercialización de tus pólizas generó primas por debajo de la mínima y de depósito, el reasegurador no te va a devolver nada, ¿sí? O sea que en la prima mínima tú puedes subir al igual que la mínima de depósito. O sea, tu obligación puede crecer, ¿sí? Pero en relación a la mínima y la mínima de depósito, cuando las primas son menores, solo te va a devolver si estás hablando del concepto de prima mínima,
Si hablas de prima mínima y de depósito, si tus primas son menores y obviamente quisieras que te devuelvan, no te puede devolver porque es una condición que has aceptado al reasegurador. O sea, esa prima ya no la rescatas. ¿Está claro ese tema? Mm. Ya. Entonces, con eso vamos a pasar al aviso de siniestro. Al igual que los contratos, o de manera muy similar a los contratos proporcionales, estos contratos se manejan con reportes, pero por lo general como son bases siniestros, a veces los hacen de una manera anual o cada 2 años o cada 6 meses, perdón, ¿sí? Se los reporta a través de las planillas, pero hay también la opción, ¿no? En caso de los siniestros, como les decía, cuando superen cierto límite en el proporcional, le comunicas al reasegurador. Esa se llama pagos al contado en los contratos proporcionales. Aquí también se llama de manera similar. ¿Y qué establece esta condición de aviso de siniestro? Que el cedente comunicará inmediatamente al reasegurador cualquier circunstancia que pueda dar lugar a una recuperación bajo este contrato. ¿Qué quiere decir? Que cualquier siniestro que supere la prioridad, ¿sí?, que es la responsabilidad de la compañía, en estos contratos por lo general está por arriba de los $100,000, se le va a comunicar al reasegurador, ¿sí? Estamos hablando de siniestros que superen la prioridad y obviamente deben ser alrededor de $100,000, $150,000, depende cómo acuerden con el reasegurador, pero esta condición es una condición de comunicación inmediatamente que supere tu prioridad, independientemente cuál sea la que pongas, ¿no? Yo pongo ejemplos de lo que vi, 100, 150,000. El ajuste de siniestros, todo ajuste de siniestro hecho por la cedente se realizará conforme lo estipulado en el seguro original y las de este contrato, lo que les decía. Se acuerda para la suscripción de estos contratos ciertos parámetros con los reaseguradores y se tienen que cumplir para que obviamente haya respaldo de reaseguro como corresponde. Otro elemento que vamos a ver, el tema de los siniestros pendientes. Un poquito ya habíamos adelantado a qué nos referimos con los siniestros pendientes. La compañía remitirá al reasegurador en un plazo indicado en las condiciones particulares una lista de los siniestros pendientes de pago al final del periodo contractual. ¿A qué nos referimos con siniestros pendientes? Nos referimos a los siniestros que se han comunicado a la entidad aseguradora, ¿no? Pero en este caso, al cierre de la gestión, no se han ajustado y liquidado todavía, ¿sí? Hablamos de los siniestros que están en la reserva de reclamados por liquidar o sin reserva de siniestros controvertidos, ¿no?, que están a cargo de la compañía aseguradora. Hay que recordar una cosa más, que ese valor no es el valor total del siniestro estimado, sino es la parte del siniestro estimado, pero que corresponde a la compañía aseguradora, que en el tope debería estar al nivel de la prioridad, ¿sí?, o deducible del contrato. La diferencia se la estipula o se la carga a una cuenta de orden que son de control hasta que se ajuste liquide el siniestro y se pueda transferir el gasto, que es siniestro liquidado y pagado. ¿Sí? ¿Alguna duda en este punto? Muy bien. Ya. Voy a pasar a algunas complementaciones adicionales, ¿sí?, referidas a los contratos. Estas comisiones solo aplican, ¿sí? Ahorita voy a hablar de unas 3 comisiones, solo aplican a contratos de reaseguro proporcional. Cuando hablo de contratos de reaseguro proporcional, hablo del cuota parte, hablo del contrato de excedentes, hablo del combinado, ¿sí? Ahora, ¿de qué trata esta comisión? La primera comisión que vamos a ver es la comisión fija, ¿sí? Consiste en establecer como comisión un porcentaje fijo de las primas cedidas al reasegurador. Los montos que fluctúan están entre 10 y 25%, ¿sí?
Ahora, ¿cómo se calculan? Son un porcentaje de la prima cedida. ¿Se acuerdan cómo calculábamos la prima cedida en estos contratos proporcionales? Nosotros teníamos dos partes, ¿no? O sea, vámonos a un ejemplo simple del cuota parte. El cuota parte 20-80, ¿sí? La cesión va a ser 80%, ¿sí? Porque los primeros dígitos corresponden a la proporción de retención de la compañía. Los segundos dígitos son la proporción que corresponde al reasegurador. Entonces, esa comisión que le estipulemos en el contrato se va a aplicar al monto de la prima cedida al reasegurador. Si hablamos de 20-80, en un ejemplo, y la prima del reaseguro fueran 1,000, hablamos de 800 de prima cedida, ¿sí? ¿Alguien tiene duda respecto a ese cálculo? Ya, entonces no hay dudas. Entonces, si hablamos de una cesión de 800 y hablamos de una comisión fija del 10%, hablamos que al reasegurador yo le voy a ceder 800 menos 80, ¿sí? Porque 80 van a ser mi comisión. A eso nos referimos con la comisión fija, que por cada póliza que yo suscriba y que se distribuya en el marco del contrato de reaseguro, a la proporción de la cesión, yo le voy a aplicar el porcentaje de comisión fijo, que ya también es establecido. O sea, que cualquier póliza que yo suscriba va a tener una comisión a mi favor como compañía local, ¿sí? El porcentaje establecido se mantendrá invariable durante la vigencia del contrato de reaseguro, independientemente de la siniestralidad. ¿Por qué esta aclaración? Porque vamos a ver después que algunas comisiones dependen del resultado del reaseguro, ¿sí? Cuando hablo del resultado del reaseguro, hablo de si la siniestralidad ha superado cierto límite, ¿no? O no ha superado el límite. ¿Para qué? Para la aplicación de una prima adicional o no, ¿sí? Ahora, esto aplica a si pierde el reaseguro o no. Eso garantiza la comisión fija, que independientemente si te fue como en la guerra, como dicen en el tema de siniestralidad, vas a ganar esa comisión, independientemente de cómo te fue, ¿sí? Esta comisión no premia la calidad de la cartera, ¿ve? O sea, si es buena o mala, perdón, no te suma ni te resta. Tú estableciste un porcentaje de comisión y el reasegurador lo va a respetar. Entonces tú directamente en la conciliación estableces el ítem de comisiones de reaseguro y aplicas los porcentajes que has acordado y los neteas de sucesión. ¿Sí? ¿Alguna duda? Muy bien. Aquí estoy hablando de un ejemplo de una comisión fija del 25%. Vamos a ver, creo que he hecho ejercicios. No, después los voy a ver. Vamos a hablar de una comisión fija. Quiero ver una. Esta es la escalonada. Escalonada. Y creo que la borré. Ahí está la comisión adicional, sí. Ya. Ahorita hemos visto la comisión fija, ¿sí? Voy a ir a la comisión adicional porque va a ser más fácil de que entiendan de manera gradual cómo van funcionando las distintas comisiones. ¿Por qué me he pasado varias hojas? Es porque esta lámina, la que pueden ver acá como comisión adicional, en realidad debería estar después de la primera comisión que hemos visto. No sé en qué momento se me movió, pero para que puedan entender de mejor manera, pienso que esta la revisamos y después vemos la otra. Ya. Otra comisión que también solo funciona en las comisiones, en los contratos de reaseguro automático proporcional, es la comisión adicional. Se trata de una modalidad de comisión en la que existe una comisión fija y adicionalmente se establece que cuando la siniestralidad del contrato es inferior a un valor prefijado, el reasegurador abonará a la compañía una comisión mayor también fijada, ¿sí?
Por lo tanto, se trata de remunerar con una mayor comisión si la siniestralidad es inferior al porcentaje que se establezca contractualmente. No afectará la comisión fija si la siniestralidad es elevada. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que pasa con una comisión adicional? Dice, yo tengo como base una comisión fija, que es la que vimos inicialmente. ¿Sí? Esa no se toca, independientemente de cómo nos vaya en el resultado de la siniestralidad. ¿Sí? Ahora, yo aparte, pongo el ejemplo, tenía 25 fija. Ahora el reasegurador me dice, señor, si usted no supera la siniestralidad del 20%, usted va a ganar una comisión adicional del 5%. ¿Sí? Entonces, lo mismo. ¿Sí? Voy a incrementar en realidad esta recaudación por el ítem de comisiones a consecuencia de una cartera o de una siniestralidad baja. ¿Sí? Y obviamente no voy a ganar nada si es que la siniestralidad supera el parámetro que habíamos puesto. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos un ejemplo corto, comisión fija 30%, comisión adicional en caso de que la siniestralidad del contrato no supere el 40%, el reasegurador abonará una comisión adicional de 2,5%. Entonces, en términos totales o en resumen, yo ganaría 30 más 2,5 en total de comisiones si la siniestralidad no supera el 40%. ¿Sí? Y si supera la siniestralidad del 40%, entonces yo solo gano el 30%. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Sí? No hay dudas, ¿no? Es sencillo esto. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Si voy muy rápido me dicen, la verdad a veces me pongo a hablar un poquito de memoria y se me va. Aquí hay un ejemplo de un cálculo de comisión adicional. Es similar al anterior, pero se ha modificado algún supuesto. Tenemos una comisión fija del 30%, ¿sí? Una comisión adicional en caso de que la siniestralidad del contrato no supere el 50%, el reasegurador abonará una comisión adicional de 2,5%, ¿sí? Aquí hay una aclaración que hay que hacerles. Cuando hablo de la comisión fija, ¿sí? En el reporte de conciliaciones y en los borderos, esta comisión fija se va calculando automáticamente por cada póliza que ingresa en la producción, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir acá? Que cuando se vende una póliza, las planillas de producción, ¿sí? Y van ya calculando, aparte de la prima neta, adicional, identificando valor asegurado, etcétera. Hay una parte que habla de la prima cedida, lo que hablábamos también en los borderos, valor asegurado cedido, valor asegurado retenido, etcétera. Hay un campo que dice comisión, ¿sí? Esa comisión se la va a ir reportando, o en realidad la información de los partes de producción se va a ir generando de manera mensual y va a alimentar a los borderos de cesión y de siniestros para al cierre de cada trimestre, ¿sí? Entonces, que esta información se la hace póliza por póliza. Ahorita en el ejercicio estamos hablando del global, ¿sí? Pero en realidad cuando hablamos de la información que se genera para el reasegurador, se la hace póliza por póliza, ¿sí? Al final, esta sí se aplica sobre el total, ¿ya? Que viene a ser igual el mismo cálculo, solo que ahorita estoy aclarando que la información de las planillas y que sirve para mandar al reaseguro y que se respalda en el estado financiero presentado, se va generando de manera mensual, ¿sí? ¿Alguna duda al respecto? No. Ya. Ahora, vamos a tener, cuando tengamos este tipo de ejercicios, una división de 140 entre 300.
¿Qué estoy haciendo? Calculando un índice de siniestralidad. ¿Qué es el índice de siniestralidad? Es la división entre los siniestros entre las primas, ¿sí? Cuando hablamos de siniestros acá incurridos, ¿no? Hablamos de, en este caso, los siniestros que asume el reasegurador, divididos entre la prima cedida, que es un ingreso del reasegurador, ¿sí? Entonces, haciendo el ejercicio, debería darles un dato menor al 50%, entiendo yo, ¿sí? 46,66. 46,66. Eso equivale por 100 a 46%, ¿sí? Entonces, si yo ya recaudé, o sea, aplico el 30% a la prima cedida, esa es la comisión que yo ya he ganado, ¿sí? Considerando que la siniestralidad me ha dado un valor menor al 50% acordado, yo he ganado un 2,5% adicional. Entonces, para su cálculo, yo multiplico este 2,5 a la prima cedida, ¿sí? O en todo caso, sumo este más este y lo multiplico. Me debería dar el mismo dato, ¿sí? ¿Alguien ha estimado cuánto sería la comisión? Gracias. ¿Sí? ¿Alguien tiene el número de la comisión? 106,5. 106. ¿Qué números, qué porcentajes has utilizado? ¿30% más 2,5? Sí. Ah, no, Entonces, creo que está mal. 97,5. Entonces, Sí, 97.5. 47.5. Prima fija Sí. 90 y 7,5 de comisión adicional. sí, exacto. Ese número también me da a mí. ¿Sí? ¿Queda claro entonces este cálculo? ¿Sí? Sí, licenciado. sí, Ok, me parece súper. Entonces, que hayan entendido, entonces ya entienden solo la fija, que es lo más fácil, ¿no? Es súper fácil, qué bueno. Eso me alegra, porque a veces ya después nos confundimos con la escalonada y ya. Ahora, una vez que hemos visto la comisión fija, ¿sí? La comisión adicional, tenemos otro esquema que parecería que es complejo, pero en realidad es una formulita, ¿ya? Para que no se preocupen, es una formulita. Y algunas compañías locales lo llegan a manejar, ¿sí? Pero no muchas, no es muy común, pero sí existe, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona este? Tiene unas características similares a las que tiene el de la prima adicional. ¿Por qué? Porque también eh, beneficia el resultado, ¿sí? Y castiga también, en caso de que la siniestralidad sea demasiada, el resultado. Y obviamente la comisión. Entonces, leyendo un poco la definición, un ratito, se me va a apagar el equipo. Muy bien. Entonces, ¿qué condiciones establece esta comisión escalonada? ¿No? Este tipo de comisión premio castiga la calidad de cartera, ¿no? Protegida por el contrato de reaseguro. Ese es uno. Consiste en definir una comisión mínima y una máxima para la escala de siniestralidad. Como ejemplo, ¿ya? Tengo una comisión provisional 35%, ¿sí? Ahora, esta provisional, ¿cómo va a funcionar? Como la comisión fija, ¿sí? Para fines de reportes, ¿ya? Ahora, tengo una escala de comisiones, 30% de comisión como mínimo para una siniestralidad del 60%. Y tengo una comisión, en este caso de 40% como máxima, para una siniestralidad del 40%.
¿ya? Y obviamente este cálculo, ¿no? Se lo realiza a fin de gestión, ¿sí? Como la prima o la comisión adicional, ¿no? Si yo no conozco el resultado de la prima cedida y de los siniestros que se han incurrido, yo no puedo decir si te doy o no te doy la comisión. Entonces, esta, como también está relacionada al resultado de reaseguro, entonces también se calcula a fin de gestión. Entonces, al final de la gestión yo voy a tener también los datos que les comentaba en el anterior ejemplo, una prima cedida de 200 como ejemplo y unos siniestros incurridos de 110, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona? Les voy a mostrar en la siguiente. Es una fórmula, ¿sí? Es una fórmula, ¿no? Que es ya preconstruida, ¿sí? Para la aplicación de, en este caso, el cálculo de la comisión que efectivamente voy a devengar, ¿ya? Voy a volver un poco atrás. Yo tengo una comisión provisional, que obviamente solo para fines de reporte. Las que van a participar acá, ¿no? Va a ser la comisión mínima, la siniestralidad, ¿no? Mínima, la comisión mínima para una siniestralidad máxima, la comisión máxima para una siniestralidad mínima, ¿sí? Ahora, lo que quiero que asociemos es los datos que tenemos que cargar acá en la fórmula. Uno, el índice de siniestralidad que teníamos con los datos 110, que son los siniestros, ¿no? Sobre la prima cedida, nos va a dar 55%. Ahora, ¿de dónde salen estos dos datos? Estos datos nos los va a dar el resultado de la gestión. En el supuesto, como ejercicios, estos son supuestos, ¿sí? Estamos suponiendo que nuestra cartera de reaseguro ha tenido estos resultados, ¿sí? Estos nos van a dar, son datos que tenemos que tener para poder hacer la aplicación que corresponda en el tema de la fórmula para el cálculo de la comisión escalonada. Y los otros datos vienen en el contrato, ¿sí? Ahora, ¿cómo aplica? La comisión aplicable va a ser la comisión mínima. Aquí van a ver que ya he puesto 30. ¿De dónde viene esa comisión mínima? Viene de lo que se estipuló en un apartado del contrato, que dice comisión 30% mínima. Yo la pongo aquí. Bueno, pongo más. La siniestralidad máxima. También les voy adelantando acá para que no perdamos el orden. El 60% dentro de los supuestos es esta, ¿sí? Hablo de una comisión mínima para una siniestralidad máxima, ¿sí? Hablo de una comisión máxima para una siniestralidad mínima. Eso es lo único que tiene que quedar claro para que se pueda resolver este caso. Ahora, hablamos de la siniestralidad real, es la siniestralidad que nosotros calculamos a fin de gestión, ¿no? En este caso sería 110 entre 200, 55%, reemplazamos en la fórmula. Venimos acá, vemos comisión máxima. ¿Cuál sería la comisión máxima? 40%. ¿Para qué? Para una siniestralidad mínima de 40. Ahora la comisión mínima, 30. Para una siniestralidad máxima. Comisión máxima para una siniestralidad mínima, ¿sí? Esos conceptos tienen que quedar claros. Cuando hablo de comisión mínima, hablo del 30%, que hablamos del 30%. Cuando hablamos de la siniestralidad máxima, ¿sí? Hablamos de el 60%. ¿Sí? Cuando hablamos de mira aquí, este es 40, siniestralidad máxima, para una siniestralidad, comisión máxima para una siniestralidad de 40, iguales. Ay, ¿para qué hice esto? Debería haber modificado esto. Pero, ¿se va entendiendo el cálculo? Aquí tenemos una siniestralidad mínima, debería ser 40, ¿sí?
Ahora, lo único que es hacer operaciones aritméticas y nos va a dar el 32,5, ¿sí? ¿Se va entendiendo cómo se realiza este cálculo? Sí. Sí, ¿Sí? Ya. Ahora, yo alguna vez he hecho algunos ejercicios para ver qué pasa con las comisiones. Voy a hacer ahorita, no sé si he puesto alguno más adicional. Bueno, he hecho otro ejercicio acá, que lo vamos a ver, ese quisiera que lo vayan haciendo, pero ¿qué pasa si la siniestralidad real, ¿sí?, es igual a la siniestralidad máxima? Vamos allá. ¿Cuál es la siniestralidad máxima? 60%, ¿sí? Yo voy a tener un 30% para una siniestralidad de 60. Esta es la siniestralidad máxima. Si yo veo que la siniestralidad máxima está acá, esto va a ser 60, ¿sí? Y mi siniestralidad real que yo calculo, ahorita da 55, pero estoy simulando que me da 60. Esta parte de la fórmula se va a hacer 0, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. 60 menos 60 va a ser 0. Ahora, esta es multiplicación. Independientemente de qué número nos dé, claro, exactamente. Si este es 0, esto se hace 0, ¿sí? Entonces, si yo tengo ay, si yo tengo una comisión, ¿no?, de siniestralidad real, perdón, una siniestralidad real igual a la máxima, solo me va a quedar la comisión mínima, ¿sí? Entonces, si esta siniestralidad llega a 60, la comisión va a ser 30, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si la siniestralidad real ya no es la máxima, sino es la mínima? ¿Dónde la puedo identificar? Acá. Esta es la comisión máxima para una siniestralidad mínima, ¿sí? Porque la siniestralidad máxima va a ser esta y esta va a ser la siniestralidad mínima, ¿ya? Entonces voy a suponer que es 40, ¿ya? Si esto es 40, entonces la siniestralidad máxima es 60. Aquí yo voy a tener un 20%, ¿sí?, de diferencia, teniendo en cuenta que la máxima es 60 y la mínima aquí vamos a reemplazar con 40, ¿sí? Aquí yo voy a tener 20, ¿sí? Ahora, ¿cuánto me da esta división? Yo tengo 40 menos 30, 10, ¿sí? Y aquí yo tengo 60 menos 40 es 20, ¿sí? 10% entre 20%, 0,5, 0.5. ya, 0,5, ¿sí? Exactamente, ese 0,5 multiplicado por 20%, 10%. 10%. Entonces, todo este miembro se va a hacer 10%. 30% más 10% me va a dar 40%. 40% de comisión, ¿sí? O sea, hemos podido demostrar, ¿no?, que esa fórmula tiene, o sea, cuadra, ¿sí? Para valores, el valor máximo no va a darte más ni menos de lo que has acordado, ¿sí? Y para valores mínimos tampoco te va a dar más ni menos de lo que hemos acordado, ¿sí? Y en el ejemplo hemos visto cómo funcionaría en términos medios, ¿sí? Que está entre 40 y 60% de siniestralidad, ¿sí? Nos da un 32,5% de comisión. ¿Queda claro este ejemplo? Sí, está claro. Sí, Sí. Muy bien. Ya. em, ya, faltan 10 minutos, entiendo, para que concluya la clase. Yo les voy a empezar a llamar la lista, ¿sí? Eh, Me interesaría que este ejercicio
¿sí? Es muy similar al otro, ¿sí? Pero he modificado un poco, un dato en realidad, si lo pueden ver, he modificado este dato, ¿sí? ¿Ya? Eh, yo mm, quisiera, obviamente en su tiempo libre, han visto que es relativamente sencillo realizarlo. Bueno, relativamente digo porque a veces yo algunas veces también no entendía muy bien muchas cosas. Entonces, relativo es relativo, o sea, puede ser como no, no tan cierto. Eh, yo les sugeriría que este ejercicio, los que quieran hacerlo, lo hagan para mañana, ¿sí? Ahora, ¿qué importancia va a tener esta solución? ¿Sí? Si a alguien le falta algún punto en los foros, por decir sobre 5 han sacado 4 o han sacado 3, les va a servir para completar a 5 algún foro que les haya ido mal, ¿sí? Ahora, esto yo lo dejo abierto, lo dejo a, a decisión personal de cada uno, no les voy a exigir esta tarea adicional, porque en realidad ya tienen un cuestionario y los foros, ¿sí? Esto es extraordinario, ¿ya? Entonces, el que le interese, lo hace el ejercicio y obviamente le va a dar una comisión calculada, ¿ya? Y me lo puede mandar a mi correo, ¿ya? Les voy a dictar mi correo, ¿ya? Para el que le interese ganar esos puntos, nada más, ¿sí? Eh, les voy a dictar, por favor, mi correo a los que les interese, como les digo. A Carlos Colodro junto y también junto 2019. O sea, el correo sería Carlos Colodro 2019. ¿Ya? Arroba Gmail, o sea, gmail.com. ¿Ya? Entonces, con eso concluiríamos la clase de hoy y el viernes nos veríamos ya para concluir la materia y tal vez algunos casos adicionales que quisiera compartirles. ¿Sí? Voy a dejar de compartir esta imagen y voy a empezar a llamar la lista. Ahora sí. Muy bien. Voy a empezar con Andrade Llano Sergio. Aquí, licenciado, buenas noches, presente. Buenas noches. Anse Flores Paola. Presente, buenas noches. Buenas noches. Arce Silva Andrea. Buenas noches, presente. Buenas noches. Sí, creo que estamos un poco ya con pilas bajas, ¿no? Este día sí que me ha golpeado a mí. Barrera Vargas Noelia. Presente, buenas noches. Buenas noches. Becerra Solís Carol. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Blades Vallejo Amalia. Buenas noches, dicen presente. Buenas. Cava Maleán María. Presente, licenciado. Presente. Camacho Quiroga Claudia. Presente, licenciado, buenas noches. Carita Peñasco Ronald. Coca Jiménez Ludwin. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Cuba Bonilla Sergio. Buenas noches, Licen, presente. Buenas noches. Cueto Abasto Fátima. Presente, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Feillo Cardona José. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Gumucio Navia Mariceli. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Maldonado Caro Patricia. Presente, licenciado. Muy bien. Hola, ¿me escucha? Sí. Buenas noches. No te preocupes, sí, es que a veces estoy hablando solo. Mamani Vargas Abigail. Presente, licenciado. Buenas.
Mercado Blanco Jorge. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Merlo Suazo Carlos. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas. Morales Peñaranda Ederson. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas. Mostajo Elizalde Mónica. Buenas noches, Lisa, presente. Buenas noches. Ormachea Salcedo Paola. Presente, licenciado, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Portillo Silva Wilmer. Presente, buenas noches, licenciado. Buenas. Rodríguez Mamani José. Presente, licenciado. Muy bien. Buenas noches. Rojas Galindo Henry. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches, y faltarían 4. Salgueiro Flores Ervin. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Ticona Vargas Mariela. Presente, Lisa, buenas noches. Buenas noches. Yucra Chambi Flor. Licenciado, buenas noches, presente. Buenas noches. Y Cuqueño Jorge Eduardo. Presente, licenciado, buenas noches. Muy bien. Qué bueno, buenas noches. Bueno, les agradezco nuevamente el tiempo, la paciencia, y les deseo buenas noches. Nos vemos el día viernes para acabar la materia. ¿Sí? ¿Sí? Dígame. En la plataforma solamente hay una tarea y usted dice que hay un cuestionario. En la tarea solamente es una pregunta. Ya. Voy a averiguar qué ha pasado con José. A ver, les explico qué información he mandado como foros y el cuestionario. Son 4 foros, 2 foros, el 1 y el 2 para la primera etapa, la primera semana. ¿Sí? El foro 3 y 4 para esta semana. Y hay un cuestionario de 10 preguntas. ¿Han visto esa? Licen, de la primera semana solamente había el foro 1, no había el foro 2. Exacto. Dijeron que en esta semana han puesto el foro 3, 4 y había la tarea de investigación. Y ahora me indica de que ha subido el cuestionario, pero en la primera semana solamente había foro 1. Ah, ya, con razón no he visto que me presente. Ya, voy a hablar con José. Yo le he mandado foro 1 y foro 2. El foro 1 tenía 2 preguntas y el foro 2 tenía 1. A ver, voy a hablar un poco con José para ver qué ha pasado con ese foro. Y el cuestionario de 10 preguntas, ¿sí lo pudieron ver o no tampoco? No, solo la tarea. Está cargado. Solo la tarea. A ver. La tarea de investigación estaba. Sí, ese es un foro. Entonces, no. Le cuento que no, en el foro está de la mínima y la mínima de depósito. Ya. Y la otra, no sé si mis compañeros me pueden ayudar, ¿cuál es del foro 4? Y la tarea es de la investigación de la calificación de riesgo. El foro 4 es una sola pregunta dentro de los métodos de cálculo para reinstalación a prórrata de la cuantía y del temporis. Sí, ese es el foro 3 y el foro 4. Esas dos, ahorita lo que me han citado, ese es el foro 3 y el foro 4. Sí, eso está. Y sí, cada eso está. Sí, entonces, exactamente. Entonces, esos foros son 5 puntos. Entonces, faltaría que suban el cuestionario que tiene 10 preguntas, ¿ya? Son, como les adelantaba, pero pensé que ya los habían visto o lo habían subido. Voy a decirle eso a José. Son 10 preguntas que no les van a quitar mucho tiempo. Como he visto que asisten, se van a ubicar al tiro. Son preguntas de la materia que hemos desarrollado, entonces va a ser bien sencillo. Pero están en forma de cuestionario. Entonces, déjenme mañana, espero que lo suba José a primera hora. Yo le mandé eso, creo que a primera hora esta mañana. ¿Ya? Entonces, no se preocupen. Yo voy a hacer que suban el foro 2 o lo abran nuevamente, si es que les falta un foro. Voy a confirmar. También es una pregunta, probablemente, la que les falta. Ahorita no las tengo abiertas. He dejado el material en la oficina, ¿ya? En todo caso, yo voy a coordinar que lo suban lo antes posible, el cuestionario y el foro que les falta, ¿sí?
Ya, Lice. Licenciado, gracias. Ok, muy bien. Entonces, buenas noches a todos y bueno, que descansen, ¿no? Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, dice buenas noches. Buenas. Leo.